El sol implacable de Caracas golpeaba con fuerza los muros de la parroquia Santo Tomás de Aquino en el sector La Florida. El padre Luis Toro secó el sudor de su frente mientras revisaba sus anotaciones bíblicas con intensidad. A sus 51 años, este sacerdote venezolano se había convertido en el azote de las falsas interpretaciones religiosas. Su figura delgada pero firme, su mirada penetrante y su voz potente le habían ganado el respeto de miles de fieles y el temor de aquellos que distorsionaban las Escrituras. En esta mañana sofocante de junio de 2025, Venezuela seguía sumida en una profunda crisis espiritual. Las calles de Caracas evidenciaban no solo la pobreza material, sino también una confusión religiosa que el padre Toro consideraba aún más peligrosa. Sectas de todo tipo proliferaban en los barrios más vulnerables. Predicadores callejeros prometían milagros instantáneos a cambio de dinero, y las interpretaciones erróneas de la Biblia circulaban como moneda corriente entre una población desesperada por encontrar respuestas. El padre Toro apretó con fuerza la Biblia gastada que siempre llevaba consigo. La había heredado de su padre, un hombre humilde de Puerto Nuevo, Táchira, que le había enseñado a defender la verdad sin importar las consecuencias. Hoy tenía una misión crucial. Grabaría un programa especial para Radio Fe Católica que se transmitiría en toda Venezuela y que luego circularía en las redes sociales para combatir lo que él consideraba una epidemia de falsedades teológicas. «Padre, ya está todo listo para la grabación», dijo Martín Guevara, un joven seminarista de 23 años, entrando al despacho parroquial con expresión grave. Los ataques en redes han aumentado después del incidente en Maracaibo. Los evangélicos están compartiendo videos editados de sus prédicas fuera de contexto. El incidente de Maracaibo había sido un enfrentamiento verbal entre católicos y pastores pentecostales que habían montado un culto provocador frente a una parroquia durante la adoración al Santísimo. El padre Toro había viajado personalmente para enfrentar la situación, sentándose entre los evangélicos para escuchar sus prédicas y luego tomando valientemente el micrófono para desafiarlos a un debate bíblico. Cuando los pastores huyeron, él los había confrontado públicamente, citando versículos de memoria que desmentían sus acusaciones contra la Iglesia Católica. «Dejemos que ladren», respondió el padre Toro con determinación. «La verdad no necesita defensores, necesita testigos. Y hoy seremos testigos con fuego». Nacido en un humilde pueblo de Táchira, Luis Toro había experimentado desde niño la fuerza de la fe católica arraigada. Sus padres, especialmente su madre Isabel, le habían inculcado un profundo amor por las Escrituras. A los 17 años, había sentido el llamado al sacerdocio mientras rezaba ante una imagen de Cristo crucificado. Esa experiencia marcó su vida. Entendió perfectamente la diferencia entre adorar a Dios a través de una imagen y adorar a la imagen misma. Ordenado sacerdote en el año 2000, el padre Toro había dedicado sus primeros años al servicio parroquial tradicional. Todo cambió cuando presenció cómo familias enteras abandonaban la fe católica, seducidas por predicadores que tergiversaban las Escrituras. En vez de lamentarse, decidió convertirse en un experto en apologética. Estudió hebreo y griego para leer los textos bíblicos originales, se formó en historia de la Iglesia y teología y desarrolló un estilo directo y contundente para defender la fe. La reputación del padre Toro como defensor de la fe había crecido exponencialmente durante los últimos 7 años. Sus videos en YouTube acumulaban millones de visualizaciones y sus conferencias llenaban auditorios en toda Latinoamérica. Tenía un don especial para la oratoria y una memoria prodigiosa que le permitía citar de memoria capítulos enteros de la Biblia. Pero más allá de sus habilidades, lo que realmente lo distinguía era su pasión por la verdad y su amor por el pueblo. En cada pueblo o ciudad que visitaba, el padre Toro no se limitaba a dar conferencias en grandes auditorios. Siempre encontraba tiempo para visitar los barrios más pobres, para llevar comida a los necesitados, para escuchar a los enfermos y consolar a los afligidos. Su ministerio combinaba perfectamente la defensa intelectual de la fe con el servicio práctico a los más vulnerables, siguiendo el ejemplo de Cristo.
La transmisión comenzará en 5 minutos, padre, anunció Elena Ramírez, directora de la Radio Católica, entrando al estudio con apremio. Las líneas ya están saturadas de personas queriendo participar. El estudio de Radio Fe Católica ocupaba un modesto espacio en el segundo piso de un edificio cercano a la Catedral de Caracas. A pesar de las limitaciones económicas, la emisora había logrado mantener una audiencia fiel gracias a su programación de calidad y su compromiso con la verdad. Para muchos venezolanos, especialmente en zonas rurales donde Internet era un lujo, la radio seguía siendo el principal medio de formación religiosa. El padre Toro asintió mientras se acomodaba frente al micrófono. Cerró los ojos por un momento y elevó una breve oración silenciosa pidiendo sabiduría y claridad. Sabía que sus palabras tendrían un impacto significativo en miles de hogares venezolanos. No era una responsabilidad que tomara a la ligera. Buenos días, Venezuela, aquí Radio Fe Católica, comenzó la locutora con voz enérgica. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del padre Luis Toro, misionero de la misericordia, enviado por el Papa Francisco y reconocido defensor de la fe católica. El tema que abordaremos hoy toca el corazón de muchas controversias. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre las imágenes religiosas? ¿Son idolatría como afirman algunos hermanos separados? El padre Toro expondrá este tema con la claridad y la contundencia que lo caracterizan. Bienvenido, padre. Gracias por esta oportunidad, respondió el sacerdote con voz firme. Hoy vamos a desenmascarar una de las confusiones más graves que afectan a nuestro pueblo: la diferencia entre un ídolo y una imagen. La Biblia no condena las imágenes, condena la idolatría, y eso es lo que vamos a demostrar con las mismas escrituras. Durante la siguiente hora, el padre Toro desarrolló una exposición metódica y contundente. Comenzó explicando los términos en sus idiomas originales, demostrando cómo en hebreo y griego existían palabras distintas para referirse a ídolos y a imágenes. Luego citó de memoria numerosos pasajes bíblicos, especialmente de los Hechos de los Apóstoles, explicando cómo San Pablo no condenaba las imágenes en sí, sino la creencia de que esas imágenes fueran dioses. Vayamos a Hechos 17:29, dijo con voz pausada. San Pablo dice: «Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra, esculpidos por el arte y el ingenio humanos». Fíjense bien, Pablo no dice que no debemos tener imágenes, dice que no debemos pensar que la divinidad sea semejante a esas cosas. El problema no es la imagen, es creer que esa imagen es Dios. Continuó mencionando cómo Dios mismo había ordenado a Moisés hacer imágenes de querubines para el arca de la alianza, demostrando que el problema no era la representación visual, sino la adoración incorrecta. También explicó el segundo mandamiento, en su contexto histórico, cuando los israelitas estaban rodeados de pueblos politeístas que adoraban a sus estatuas como si fueran dioses. El problema, amados hermanos, no está en tener imágenes, explicaba con pasión el padre Toro, mientras las llamadas comenzaban a inundar la centralita de la radio. Todos tenemos imágenes. Nuestros hermanos evangélicos tienen imágenes en sus billetes, en sus documentos, en sus casas. La Biblia no prohíbe tener imágenes. Lo que prohíbe es creer que esas imágenes son dioses. Su voz resonaba con autoridad mientras explicaba la etimología de la palabra idolatría desde sus raíces griegas, demostrando que significaba literalmente adoración a ídolos y no simplemente tener imágenes, como erradamente interpretaban muchos. ¿Me están diciendo que los católicos adoramos a un pedazo de yeso o madera? ¡Qué insulto a nuestra inteligencia! ¿Creen que somos tan ignorantes para pensar que un objeto inanimado es Dios? Lo que hacemos es recordar a través de esas imágenes a quienes representan, exactamente como ustedes llevan fotos de sus seres queridos en la billetera. Mientras la transmisión continuaba, el impacto de sus palabras se extendía más allá de la radio. En el barrio 23 de enero, uno de los más populosos de Caracas, Manuel Gómez, un excatólico convertido al pentecostalismo hacía 5 años, escuchaba atentamente la emisión desde su pequeño taller mecánico. Sus manos, manchadas de grasa, se detuvieron a medio trabajo mientras las palabras del padre Toro
penetraban su mente con una claridad que nunca antes había experimentado. Manuel había abandonado la Iglesia Católica después de que un pastor le dijera que estaba cometiendo idolatría al rezar frente a una imagen de la Virgen. Desde entonces, había arrastrado a toda su familia a su nueva iglesia y se había convertido en uno de los críticos más feroces del catolicismo en su comunidad. Pero ahora, mientras escuchaba los argumentos bíblicos del padre Toro, sentía que algo se removía en su interior. «Nunca me explicaron esto en la Iglesia Católica», murmuró para sí mismo, recordando cómo su antigua parroquia tenía poca formación bíblica. Si hubiera entendido estas cosas antes, en la parroquia del padre Toro, un grupo de fieles se había reunido para seguir la transmisión en comunidad. Entre ellos estaba Gabriela Mendoza, una enfermera de 42 años que trabajaba en el hospital universitario. Durante años, Gabriela había sentido vergüenza de defender su fe católica frente a las agresivas críticas de sus compañeros evangélicos. Ahora, cada argumento bíblico del padre Toro le daba una nueva confianza. «Nunca más voy a quedarme callada cuando me acusen de idolatría», le dijo a la mujer sentada a su lado, mientras tomaba notas frenéticamente en un pequeño cuaderno. «Por fin tengo las respuestas que necesitaba». En el barrio de Petare, el pastor evangélico Ricardo Blanco escuchaba la transmisión con el ceño fruncido. Había construido gran parte de su ministerio criticando a la Iglesia Católica por su supuesta idolatría, pero los argumentos bíblicos del padre Toro estaban desmantelando sus acusaciones una a una. Por primera vez, se preguntaba si había estado malinterpretando las Escrituras todos estos años. Ricardo no era un hombre malintencionado. Había crecido en una familia evangélica y simplemente repetía lo que le habían enseñado. Nunca se había tomado el tiempo de investigar realmente qué creían los católicos o por qué tenían ciertas prácticas. La claridad y contundencia bíblica del padre Toro estaba sacudiendo los cimientos de su fe. «Tengo que investigar más sobre esto», pensó, mientras buscaba una Biblia para verificar las citas que el sacerdote mencionaba. «No puedo seguir predicando sin estar seguro de lo que digo». Mientras tanto, en una pequeña comunidad rural cerca de San Cristóbal, el estado natal del padre Toro, un grupo de campesinos seguía la transmisión a través de una radio a pilas. Entre ellos, don Héctor Ramírez, un anciano de 78 años que había sido acusado de idólatra por su propio hijo, convertido a una iglesia evangélica. Las lágrimas corrían por su rostro arrugado al escuchar cómo el padre Toro defendía con las Escrituras las mismas creencias que él siempre había mantenido, pero nunca había sabido explicar. Don Héctor había sido marginado por su propio hijo, quien había llegado al extremo de prohibirle ver a sus nietos por temor a que les contagiara su idolatría. El dolor de este rechazo había marcado profundamente al anciano, que no entendía cómo su fe, la misma que había heredado de sus padres y abuelos, podía ser considerada tan peligrosa. «Dios te bendiga, padre Toro», murmuró con voz quebrada. «Por fin alguien que puede explicar lo que yo siento en mi corazón, pero no sé poner en palabras». La transmisión radiofónica se extendió más de lo previsto. Las llamadas de los oyentes no cesaban, y el padre Toro respondía con precisión bíblica cada duda, cada crítica, cada argumento. Su conocimiento profundo de las Escrituras, su capacidad para citar de memoria capítulos y versículos enteros, y la contundencia de sus razonamientos estaban provocando un verdadero terremoto teológico en toda Venezuela. «Tenemos una llamada de Valencia», anunció la locutora. «Adelante, está en el aire con el padre Luis Toro». «Buenos días, padre», se escuchó una voz masculina temblorosa. «Soy pastor de una iglesia evangélica desde hace 15 años. Siempre he predicado contra las imágenes católicas, pero sus explicaciones... Nunca había escuchado estos argumentos bíblicos. No sé qué decir». Se produjo un silencio expectante en el estudio. Elena Ramírez, la directora de la radio, miró al padre Toro con curiosidad. Sabía que el sacerdote podía ser contundente, incluso duro, con sus críticos. Pero esta vez vio algo diferente en sus ojos, una mezcla de compasión y esperanza. «La verdad nos hace libres, hermano», respondió el padre Toro con firmeza, pero sin arrogancia. «Las Escrituras están ahí para todos. Le invito a estudiarlas sin prejuicios».
No se trata de ganar debates, se trata de encontrar la verdad que Cristo nos dejó. Si quiere, podemos reunirnos para conversar más sobre este tema. Mi puerta siempre está abierta para un diálogo sincero. Gracias, padre, respondió el pastor con voz más serena. Creo que aceptaré su invitación. A medida que la mañana avanzaba, la noticia sobre la transmisión se expandía como fuego por las redes sociales. Algunos comenzaron a grabar fragmentos del programa y compartirlos en grupos de WhatsApp y Facebook. Pronto los hashtags Humus Padre Toro y Pumus no es idolatría se convirtieron en tendencia en Twitter. En un cibercafé del centro de Caracas, Alejandro Montero, un joven estudiante de comunicación social, trabajaba frenéticamente editando clips de audio de la transmisión. Alejandro era parte de un grupo de jóvenes católicos comprometidos con la evangelización digital, conscientes de que las nuevas tecnologías ofrecían oportunidades sin precedentes para difundir la fe. «Esto es oro puro», le comentó a su amigo mientras subía un fragmento particularmente potente a Instagram. «El Padre Toro tiene un don para explicar cosas complejas, de manera que cualquiera pueda entenderlas». En la Universidad Católica Andrés Bello, Carlos Mendoza, un joven estudiante de teología, escuchaba fascinado mientras tomaba notas frenéticamente. Por primera vez, encontraba respuestas sólidas a las preguntas que constantemente le planteaban sus amigos protestantes. Decidió grabar toda la transmisión para compartirla después con su grupo de estudio bíblico. Carlos había considerado abandonar sus estudios teológicos el año anterior, desanimado por lo que percibía como una falta de respuestas claras a los ataques contra la fe católica, pero las enseñanzas del Padre Toro habían reavivado su pasión por la teología y su compromiso con la Iglesia. «Esto es lo que necesitamos», pensó mientras continuaba tomando notas. «No más disculpas ni ambigüedades. La fe católica tiene fundamentos sólidos y debemos proclamarlos con claridad». En su oficina del Arzobispado de Caracas, Monseñor Jesús González sonreía satisfecho. Había sido él quien había descubierto el talento apologético del Padre Toro años atrás, cuando lo escuchó debatir espontáneamente con un predicador callejero. Desde entonces lo había apoyado en su misión evangelizadora, a pesar de las críticas de algunos sectores que consideraban su estilo demasiado confrontativo. «Este es el tipo de catequesis que nuestro pueblo necesita», murmuró para sí mismo, mientras seguía la transmisión en su radio portátil. Clara, directa, fundamentada en las Escrituras. El arzobispo recordaba las reservas que algunos de sus colegas habían expresado sobre el estilo directo del Padre Toro. «Es demasiado polémico», decían algunos. «Debemos buscar el diálogo, no la confrontación», argumentaban otros. Pero Monseñor González entendía que diferentes tiempos requerían diferentes enfoques. En un país donde la ignorancia religiosa crecía y las sectas se multiplicaban, la claridad doctrinal del Padre Toro era como agua en el desierto. «A veces necesitamos profetas que sacudan nuestra comodidad», reflexionó el arzobispo, «y Luis es definitivamente un profeta para nuestro tiempo». Mientras tanto, en las calles de Caracas, la vida continuaba con su habitual intensidad. Vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías, taxis y autobuses destartalados luchaban por avanzar en el caótico tráfico y la gente caminaba apresuradamente bajo el inclemente sol tropical. Sin embargo, en muchos de esos vehículos, en numerosos puestos de trabajo, en hogares y establecimientos comerciales, la voz del Padre Toro estaba cambiando perspectivas y desafiando convicciones arraigadas. En una peluquería del barrio El Valle, 5 mujeres se habían reunido alrededor de una pequeña radio para escuchar el programa. La dueña del local, doña Mercedes, era una católica devota que había perdido a varios clientes por negarse a quitar la imagen de la Virgen que presidía su negocio. «¿Escucharon eso?», exclamó emocionada. «Eso es exactamente lo que yo siempre he dicho. No adoramos a la imagen, sino a quien representa». Una de sus clientas, una mujer joven que había comenzado a frecuentar una iglesia evangélica, la miró pensativa. «Nunca lo había visto de esa manera», admitió. «Mi pastor siempre dice que los católicos adoran ídolos, pero lo que explica el padre tiene sentido». «Por supuesto que tiene sentido», intervino otra mujer mientras se secaba el cabello. «Es la verdad.
pero nos han hecho creer que no sabemos defender nuestra fe, que no conocemos la Biblia. Pues eso se acabó, afirmó doña Mercedes con determinación. Voy a grabar este programa y lo voy a poner aquí todos los días, y el que no quiera escucharlo, que busque otra peluquería. La transmisión finalmente llegó a su última etapa. El padre Toro, con la energía intacta a pesar de llevar horas hablando, se preparaba para su conclusión. Había abordado la diferencia entre adoración, latría, y veneración, dulía. Había explicado el papel de las imágenes como Biblia de los pobres en tiempos de analfabetismo, y había desmontado uno por uno los argumentos más comunes contra la veneración católica de imágenes. Hermanos y hermanas de Venezuela, antes de terminar, quiero dirigirme especialmente a aquellos que han sido confundidos por predicaciones sin fundamento bíblico, dijo el padre Toro con voz pausada pero firme. La iglesia que Cristo fundó hace 2000 años no practica idolatría. Nosotros no adoramos imágenes, adoramos al único Dios verdadero. Las imágenes son solo herramientas que nos ayudan a recordar, a conectar, a mantener presente lo invisible a través de lo visible, exactamente como Dios mismo lo ordenó en el Antiguo Testamento, cuando mandó hacer imágenes de querubines para el Arca de la Alianza. Hizo una pausa estratégica antes de continuar. A los pastores y predicadores que escuchan, les invito a estudiar la historia de la iglesia primitiva, a leer a los padres de la iglesia, a investigar cómo entendían la fe los primeros cristianos. Verán que la Iglesia Católica no ha inventado nada. Somos los mismos que llevamos 2 milenios profesando la misma fe que nos legaron los apóstoles. Su voz se volvió más intensa. Y a mis hermanos católicos, no tengan miedo de defender su fe. No se avergüencen de sus tradiciones. No permitan que nadie los haga sentir menos por tener imágenes de Cristo, de la Virgen o de los santos. Estudien, formen su fe, conozcan las Escrituras. La verdad está de nuestro lado porque está fundamentada en la palabra de Dios correctamente interpretada a la luz de la tradición y el magisterio. La transmisión concluyó con una oración y el anuncio de que el programa sería subido a las plataformas digitales para que pudiera ser compartido. El padre Toro agradeció a todos los oyentes y prometió continuar con esta serie de catequesis bíblicas en las próximas semanas. Al salir del estudio de radio, un grupo de periodistas lo esperaba. La noticia de su programa se había extendido más allá de los círculos católicos y ahora los medios de comunicación seculares querían entrevistarlo. Entre ellos estaba Carolina Méndez, una reconocida presentadora de un canal nacional, conocida por su postura crítica hacia la religión. Padre Toro, su programa ha generado una gran controversia en redes sociales, dijo la periodista, acercando un micrófono. ¿Qué responde a quienes dicen que sus palabras promueven la división entre cristianos? El sacerdote la miró directamente, sin intimidarse por las cámaras que lo rodeaban. La verdad no divide, señorita Méndez. La verdad aclara, y cuando hay claridad, es posible el verdadero diálogo. No podemos construir unidad sobre malentendidos y tergiversaciones. Pero los líderes evangélicos están diciendo que usted ha tergiversado sus posiciones, insistió la periodista. Les invito a un debate público, con Biblia en mano, respondió el padre Toro con calma. Que el pueblo venezolano escuche ambas posiciones y juzgue por sí mismo. Estoy disponible cuando quieran, donde quieran. La verdad no teme al escrutinio. ¿No cree que un debate así podría profundizar las divisiones religiosas en un momento en que Venezuela necesita unidad?, preguntó otro periodista. El padre Toro sonrió levemente antes de responder. La unidad auténtica solo puede construirse sobre la verdad. Cristo oró para que todos fuéramos uno, pero también afirmó que había venido a traer la verdad al mundo. No podemos sacrificar una por la otra. Además, un debate respetuoso y fundamentado en las Escrituras no divide, sino que ilumina. Es la ignorancia y el prejuicio lo que realmente divide. Mientras respondía a las preguntas de los periodistas, el padre Toro notó a un hombre de mediana edad que lo observaba desde cierta distancia. Vestía formalmente y sostenía una Biblia en sus manos. El sacerdote lo reconoció inmediatamente. Era el pastor Samuel Rodríguez, uno de los líderes evangélicos más influyentes de Venezuela y quizás su crítico más vocal. Disculpándose con los periodistas,
El padre Toro se acercó al pastor. Los dos hombres se miraron fijamente por un momento, cada uno evaluando al otro. Había tensión en el aire, pero también un extraño respeto mutuo. «Escuché su programa, padre», dijo finalmente el pastor Rodríguez. «Debo admitir que plantea argumentos interesantes, aunque sigo creyendo que está equivocado en muchos aspectos». «Agradezco su sinceridad, pastor», respondió el padre Toro, «y respeto su convicción, aunque yo también creo que es usted quien está equivocado». Los dos hombres intercambiaron una sonrisa tensa. «¿Sabe? He estado pensando en su propuesta de un debate público», continuó el pastor. «Creo que podría ser beneficioso para todos. Un diálogo abierto, respetuoso, basado exclusivamente en las Escrituras». «Coincido plenamente», asintió el padre Toro. «El pueblo venezolano merece escuchar ambas posiciones presentadas con claridad y respeto». «La próxima semana, entonces», propuso el pastor Rodríguez, extendiendo su mano. «En el auditorio de la Universidad Central, neutral para ambos». «La próxima semana», confirmó el padre Toro, estrechando la mano ofrecida. «Que gane la verdad». Mientras el pastor se alejaba, el padre Toro sintió una mezcla de emociones. Sabía que el debate sería un desafío formidable. Samuel Rodríguez era conocido por su elocuencia y su conocimiento bíblico. No sería un oponente fácil, pero también sabía que este debate podría ser un punto de inflexión para la fe católica en Venezuela. Una oportunidad para aclarar malentendidos, para desafiar prejuicios, para demostrar que la fe católica tenía fundamentos bíblicos sólidos. Al llegar a la parroquia, encontró a un grupo de jóvenes esperándolo. Eran estudiantes universitarios que habían escuchado el programa y querían aprender más sobre cómo defender su fe con argumentos bíblicos. El padre Toro sonrió. Este era el verdadero fruto de su trabajo: despertar en los católicos el amor por su fe y las herramientas para defenderla. «Padre, su programa fue increíble», dijo una joven con entusiasmo. «Nunca había escuchado explicaciones tan claras sobre estos temas. ¿Cree que podría enseñarnos más sobre apologética?» «Por supuesto», respondió el sacerdote. «De hecho, necesito un equipo de apoyo para preparar el debate con el pastor Rodríguez la próxima semana. ¿Les gustaría ayudarme?» Los jóvenes asintieron con entusiasmo. La idea de participar en un evento de tal magnitud los emocionaba. El padre Toro los invitó a entrar a la parroquia para comenzar a organizar el trabajo. Mientras entraba con ellos a la iglesia, su teléfono comenzó a sonar insistentemente. Mensajes y llamadas de todo el país llegaban sin cesar. Entre ellos, un mensaje de texto de Monseñor González. «Estoy orgulloso de ti, Luis. La iglesia necesita voces valientes como la tuya. Cuenta con todo mi apoyo para el debate. Ad majorem Dei gloriam». El padre Toro sonrió. La batalla apenas comenzaba, pero confiaba en que las semillas plantadas hoy darían frutos abundantes. La fe católica había resistido 2000 años de ataques y controversias. Con la gracia de Dios y el conocimiento de las Escrituras, él haría su parte para defenderla en Venezuela. La noche cayó sobre Caracas, pero en miles de hogares venezolanos las palabras del padre Luis Toro seguían resonando, desafiando prejuicios, aclarando malentendidos y fortaleciendo la fe de un pueblo necesitado de verdad en medio de tanta confusión. En su pequeño apartamento cerca de la parroquia, el padre Toro se arrodilló ante un crucifijo para su oración nocturna. Había sido un día intenso y los próximos días serían aún más desafiantes. Necesitaba sabiduría, fortaleza y humildad para lo que vendría. «Señor», murmuró, «que no sea yo quien hable, sino tú a través de mí. Que no busque mi gloria, sino la tuya. Y que todos los que escuchen, sean católicos o evangélicos, puedan encontrar la verdad que libera». Con esa oración en sus labios, el padre Luis Toro se preparaba para lo que sería quizás el desafío más grande de su ministerio: defender la fe católica en un debate público que podría cambiar para siempre el panorama religioso de Venezuela. La semana transcurrió con una velocidad vertiginosa para el padre Luis Toro. Cada hora libre la dedicaba a prepararse para el debate con el pastor Samuel Rodríguez. Su pequeño despacho parroquial se había transformado en un centro de operaciones donde libros de teología, documentos históricos y estudios bíblicos se apilaban en ordenado caos. En las paredes
había pegado esquemas detallados con los argumentos más comunes de los evangélicos contra las imágenes religiosas y las respuestas bíblicas y patrísticas que él planeaba utilizar. No estaba solo en esta preparación. El grupo de jóvenes universitarios que se había ofrecido a ayudarlo trabajaba incansablemente. Algunos investigaban los escritos de los padres de la Iglesia sobre el uso de imágenes en los primeros siglos del cristianismo. Otros recopilaban evidencias arqueológicas de las catacumbas romanas, donde aparecían las primeras representaciones visuales cristianas. Un equipo se dedicaba específicamente a estudiar la trayectoria del pastor Rodríguez, analizando sus sermones y publicaciones para anticipar sus argumentos. «Padre, encontré algo interesante», dijo Carlos Mendoza, el estudiante de teología de la Universidad Católica Andrés Bello, entrando apresuradamente al despacho con una carpeta llena de documentos. En su libro más reciente, el pastor Rodríguez cita el Concilio de Elvira como prueba de que la Iglesia primitiva prohibía las imágenes, pero no menciona el contexto histórico. El padre Toro asintió con una sonrisa. Conocía bien ese argumento y sabía cómo refutarlo. «Excelente trabajo, Carlos. Efectivamente, el Concilio de Elvira del año 306 prohibió pintar imágenes en las paredes de las iglesias, pero no por considerarlas idolátricas, sino para evitar que fueran profanadas durante las persecuciones. Es un ejemplo perfecto de cómo se pueden malinterpretar los textos históricos cuando se sacan de contexto». Mientras tanto, en el otro extremo de Caracas, el pastor Samuel Rodríguez también se preparaba intensamente. Su ministerio, La Voz de la Verdad, era uno de los más influyentes entre las iglesias evangélicas de Venezuela. Durante más de 15 años, había construido su reputación como un defensor intransigente de lo que él consideraba la pureza bíblica frente a las desviaciones católicas. El debate con el padre Toro representaba un desafío sin precedentes, pero también una oportunidad única para expandir su influencia. «Este es el momento que hemos estado esperando», le dijo a su equipo de pastores asociados durante una reunión estratégica. «El catolicismo está perdiendo terreno en toda América Latina, y este debate puede acelerar ese proceso en Venezuela si exponemos claramente las contradicciones entre sus prácticas y la Biblia». Sin embargo, en privado, el pastor Rodríguez experimentaba cierta inquietud. El programa de radio del padre Toro había planteado argumentos bíblicos que nunca había escuchado antes, o al menos nunca presentados con tal claridad y fundamento escriturístico. Por primera vez en muchos años, sentía la necesidad de revisar algunas de sus certezas. En su estudio personal, rodeado de libros y con su Biblia gastada abierta sobre el escritorio, Samuel Rodríguez había comenzado a investigar más profundamente la historia de la iglesia primitiva. ¿Era realmente tan clara la prohibición bíblica de las imágenes como él siempre había predicado? ¿Habían practicado los primeros cristianos una fe totalmente desprovista de representaciones visuales, como él sostenía en sus sermones? «Dios mío, guíame hacia la verdad», oraba con sincera angustia. «No permitas que mi orgullo o mis prejuicios me impidan ver tu voluntad». El día del debate amaneció despejado en Caracas, un raro respiro en la temporada de lluvias que había azotado la ciudad durante semanas. Desde temprano, largas filas de personas se formaban frente al aula magna de la Universidad Central de Venezuela, el majestuoso auditorio diseñado por Carlos Raúl Villanueva, que había sido elegido para el evento. Con capacidad para más de 2.500 personas, el recinto se perfilaba insuficiente para la multitud que deseaba presenciar el histórico encuentro. «Nunca había visto algo así», comentó asombrado el rector de la universidad al comité organizador. «Ni siquiera para conciertos o eventos políticos se forma tanta expectación». El debate había trascendido el ámbito puramente religioso para convertirse en un fenómeno cultural. Los principales canales de televisión habían enviado equipos para transmitir en vivo. Periodistas internacionales se mezclaban entre la multitud. Las redes sociales hervían con predicciones, análisis previos y hasta apuestas informales sobre quién resultaría vencedor. Dentro del auditorio, un escenario sobrio había sido preparado. 2 podios enfrentados, una mesa para los moderadores
y grandes pantallas para que el público pudiera seguir las presentaciones con mayor claridad. No se permitieron símbolos religiosos de ningún tipo para mantener la neutralidad del espacio. En una pequeña sala de espera cerca del escenario, el padre Luis Toro se encontraba rodeado de su equipo de apoyo. Vestía su habitual sotana negra con alzacuello, un atuendo que algunos habían sugerido cambiar por ropa más casual para el debate, consejo que él había rechazado con una sonrisa. Cristo no me llamó para adaptarme al mundo, sino para transformarlo, había respondido. No voy a disimular quién soy ni a quién sirvo. Los jóvenes que lo habían ayudado en la preparación formaban un círculo a su alrededor. Algunos repasaban frenéticamente sus notas, otros verificaban referencias bíblicas en sus tabletas, pero todos mostraban en sus rostros una mezcla de nerviosismo y emoción. Recuerden que esto no es una batalla contra personas, sino contra ideas erróneas, les dijo el padre Toro con serenidad. No buscamos humillar al pastor Rodríguez ni a nuestros hermanos evangélicos. Buscamos presentar la verdad con claridad y caridad. El Espíritu Santo hará el resto. Juntos rezaron una breve oración antes de que un asistente de producción golpeara suavemente la puerta para avisar que faltaban 5 minutos para el inicio. En otra sala similar, el pastor Samuel Rodríguez ajustaba su corbata frente a un pequeño espejo. Había elegido un traje azul marino, formal pero no ostentoso. A diferencia del equipo numeroso del padre Toro, él había preferido estar acompañado solo por 3 personas: su esposa Raquel, su hijo mayor David, también pastor, y su mentor espiritual, el veterano predicador Ezequiel Morales. Samuel, recuerda que la batalla es del Señor, le dijo el anciano Morales, colocando una mano sobre su hombro. No importa cuán preparado estés, si no habla el Espíritu a través de ti, tus palabras serán como metal que resuena. Lo sé, maestro, respondió Rodríguez con una humildad que sorprendió incluso a su esposa, acostumbrada a ver su lado más confiado y asertivo. Por primera vez en muchos años, me siento genuinamente desafiado. El padre Toro no es como los otros sacerdotes con los que he debatido antes. Eso es bueno, intervino Raquel tomando sus manos. Los verdaderos avances espirituales vienen cuando nos sacan de nuestra zona de comodidad. Confía en que Dios revelará la verdad. A las 4 de la tarde en punto, las luces del aula magna se atenuaron y un silencio expectante se extendió por el recinto completamente abarrotado. El moderador principal, un respetado profesor de filosofía de la universidad, subió al escenario y se dirigió al público. Buenas tardes, Venezuela. Hoy tenemos el privilegio de presenciar un evento histórico, un diálogo abierto y franco entre 2 tradiciones cristianas que han marcado profundamente la identidad de nuestro país. Les pido respeto absoluto durante las intervenciones. No estamos aquí para apoyar a un bando u otro, sino para escuchar y reflexionar. Explicó brevemente el formato. Cada participante tendría 20 minutos para su exposición inicial, seguidos por rondas de 10 minutos de refutación, preguntas cruzadas y finalmente conclusiones. Todo fundamentado exclusivamente en la Biblia y en evidencias históricas verificables. Sin más preámbulos, recibamos a nuestros participantes, el padre Luis Toro de la Iglesia Católica y el pastor Samuel Rodríguez de la Iglesia Evangélica La Voz de la Verdad. Los 2 hombres entraron simultáneamente desde lados opuestos del escenario, saludándose con un apretón de manos formal pero respetuoso en el centro, antes de dirigirse a sus respectivos podios. El murmullo de la audiencia se elevó brevemente antes de volver al silencio, cuando el moderador anunció que, por sorteo previo, el pastor Rodríguez sería el primero en exponer. El líder evangélico ajustó el micrófono, colocó su Biblia abierta sobre el podio y comenzó con voz clara y potente. Hermanos y hermanas, venezolanos todos, agradezco esta oportunidad para clarificar un tema fundamental. ¿Qué dice realmente la palabra de Dios sobre las imágenes religiosas? No vengo a imponer mi interpretación personal, sino a dejar que la Biblia hable por sí misma. Durante los siguientes 20 minutos, el pastor Rodríguez desarrolló una exposición metódica, citando numerosos pasajes del Antiguo Testamento que condenaban la idolatría, con especial énfasis en el segundo mandamiento.
No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Éxodo 24. Su argumentación era clara. Dios había prohibido explícitamente la fabricación de imágenes con propósitos religiosos. Cualquier intento de representar a Dios o a lo divino mediante objetos materiales constituía una violación directa de este mandamiento. La Iglesia primitiva, sostuvo, había mantenido esta pureza original, y solo siglos después, por influencias paganas, el catolicismo había introducido el culto a las imágenes. La historia es testigo de que cuanto más se alejaba la Iglesia de sus raíces apostólicas, más se llenaba de prácticas sin fundamento bíblico, afirmó con convicción. Nuestros hermanos católicos dirán que no adoran las imágenes, sino lo que representan, pero esa misma justificación la daban los paganos sobre sus ídolos. La línea entre veneración y adoración es tan delgada que millones de fieles sencillos la cruzan sin darse cuenta, cayendo en verdadera idolatría. Concluyó su intervención con un llamado apasionado a regresar a la pureza del cristianismo original, despojado de añadidos humanos y fundamentado exclusivamente en las Escrituras. La Reforma protestante no fue una rebelión caprichosa, sino un intento de regresar a las fuentes, de recuperar la fe de los apóstoles antes de que fuera contaminada por tradiciones humanas. Es esa fe pura la que Venezuela necesita hoy. Los aplausos de un sector del público fueron rápidamente silenciados por el moderador, quien recordó las reglas de respeto acordadas. Luego, invitó al padre Luis Toro a presentar su exposición inicial. El sacerdote caminó tranquilamente hasta el podio. A diferencia de la energía carismática del pastor Rodríguez, el padre Toro emanaba una serenidad confiada. Colocó su Biblia y algunas notas sobre el podio, observó a la audiencia por un momento y comenzó con voz pausada pero firme. Agradezco al pastor Rodríguez por su presentación clara y apasionada. Mi respeto para él y para todos nuestros hermanos evangélicos que buscan sinceramente seguir a Cristo según su conciencia. Sin embargo, hoy demostraré que la posición católica sobre las imágenes no solo es perfectamente bíblica, sino que representa la comprensión más coherente y completa de las Escrituras en su totalidad. Lo que siguió fue una exposición magistral que sorprendió incluso a muchos católicos presentes. El padre Toro comenzó contextualizando históricamente el segundo mandamiento, explicando que su propósito original era prevenir la idolatría literal, la adoración de objetos como dioses, en un entorno donde los israelitas estaban rodeados de pueblos politeístas. Si este mandamiento prohibiera absolutamente toda imagen religiosa, entonces Dios se habría contradicho a sí mismo, afirmó el sacerdote. Porque es el mismo Dios quien en Éxodo 25, 18, 20 ordena explícitamente a Moisés hacer imágenes de querubines para el arca de la alianza, y en Números 21, 8, 9 ordena hacer una serpiente de bronce para que el pueblo sea sanado al mirarla, imagen que el mismo Jesús interpreta como un símbolo suyo en Juan 3, 14. Este primer argumento causó un evidente impacto en la audiencia. Muchos evangélicos presentes intercambiaron miradas sorprendidas, claramente no familiarizados con estos pasajes o su interpretación. El padre Toro continuó desarrollando su exposición en tres partes. Primero, los fundamentos bíblicos que mostraban que Dios mismo había ordenado la creación de imágenes religiosas en determinados contextos. Segundo, las evidencias arqueológicas e históricas que demostraban el uso de imágenes entre los primeros cristianos. Y tercero, la distinción teológica fundamental entre adoración, latría, debida solo a Dios, y veneración, dulía, apropiada para los santos como amigos de Dios. El problema no está en tener o no tener imágenes, explicó con claridad cristalina. El problema está en qué hacemos con ellas, qué creemos sobre ellas. Cuando un católico se arrodilla ante una imagen de Cristo crucificado, no está adorando la madera o el metal, sino dirigiendo su adoración a la persona de Cristo que esa imagen representa. Exactamente como cuando ustedes besan la fotografía de un ser querido ausente, no aman el papel fotográfico, aman a la persona representada. Para ilustrar su punto sobre la presencia de imágenes en el cristianismo primitivo, el padre Toro proyectó en las pantallas fotografías de las catacumbas romanas
con representaciones de Cristo, la Virgen María y escenas bíblicas que databan del siglo II, mucho antes de la supuesta paganización del cristianismo que alegaban los protestantes. Estos no son argumentos teóricos, afirmó con convicción. Son evidencias tangibles de que los primeros cristianos, aquellos que estaban dispuestos a morir por su fe durante las persecuciones, aquellos que habían recibido la enseñanza directamente de los apóstoles o sus discípulos inmediatos, utilizaban imágenes para expresar y reforzar su fe. Concluyó su exposición inicial recordando el Concilio de Nicea II, en el año 787, que había tratado específicamente este tema, reafirmando la legitimidad de las imágenes religiosas mientras clarificaba la distinción entre adoración y veneración. Este no es un invento moderno de la Iglesia Católica, señaló. Es la comprensión constante que la Iglesia ha mantenido durante 2 milenios, fundamentada en las Escrituras correctamente interpretadas y en la práctica ininterrumpida de los cristianos desde los tiempos apostólicos. Sus últimas palabras resonaron con fuerza en el auditorio. La Iglesia Católica no es idólatra. Adoramos a un solo Dios en 3 personas divinas. Veneramos a los santos como amigos de Dios y modelos de virtud, y utilizamos imágenes como ayudas para nuestra devoción, exactamente como Dios mismo lo permitió y hasta ordenó en las Escrituras. Esta es la verdad bíblica e histórica, independientemente de cuántas veces se repitan acusaciones infundadas en su contra. Un silencio absoluto siguió a sus palabras. Muchos en la audiencia parecían estar procesando argumentos que nunca antes habían considerado. El moderador tuvo que aclararse la garganta antes de anunciar que comenzaría la fase de refutaciones. El pastor Rodríguez, visiblemente afectado por la solidez de los argumentos presentados, tomó unos segundos para reorganizar sus notas antes de comenzar su refutación. Su habitual confianza parecía ligeramente sacudida, pero rápidamente recuperó su compostura. El padre Toro ha presentado argumentos interesantes pero selectivos, comenzó. Es cierto que Dios ordenó hacer querubines para el arca y una serpiente de bronce, pero estos eran casos específicos bajo mandato divino directo, no una licencia general para crear imágenes religiosas. Además, cuando los israelitas comenzaron a quemar incienso a la serpiente de bronce, el rey Ezequías la destruyó llamándola Nehustán, un simple pedazo de bronce. 2 Reyes 18:4. Esto demuestra que incluso un objeto ordenado por Dios podía convertirse en ocasión de idolatría. Continuó argumentando que los primeros cristianos habían sido extremadamente cautelosos con las imágenes precisamente por su asociación con la idolatría pagana, y que las representaciones en las catacumbas eran excepciones más que la regla, utilizadas principalmente como recursos didácticos en tiempos de analfabetismo. En cuanto a la distinción entre adoración y veneración, añadió con énfasis, es una sutileza teológica que se pierde en la práctica cotidiana. Visiten cualquier santuario mariano y verán personas de rodillas ante imágenes, pidiéndoles favores directamente, tratándolas como si tuvieran poderes propios. Eso, hermanos, es idolatría funcional, independientemente de cómo se justifique teológicamente. Cuando llegó el turno de refutación del padre Toro, el sacerdote abordó directamente estos puntos con precisión quirúrgica. Mi estimado pastor Rodríguez afirma que los querubines del arca y la serpiente de bronce eran excepciones, no la regla. Pero precisamente eso demuestra que el segundo mandamiento no puede interpretarse como una prohibición absoluta de toda imagen religiosa. Si Dios mismo hace excepciones, entonces el mandamiento debe entenderse en su contexto, una prohibición de la idolatría, no de las imágenes en sí mismas. Respecto a la destrucción de Nehustán por Ezequías, el padre Toro señaló que esto reforzaba exactamente el punto católico. El problema no era la serpiente de bronce en sí, sino que la gente había comenzado a adorarla como un dios. Cuando un objeto se convierte en ídolo, debe ser destruido. Pero eso no condena todas las imágenes, solo su uso idolátrico. Sobre la supuesta idolatría funcional de algunos católicos, el sacerdote reconoció con honestidad que existían abusos y malentendidos entre los fieles menos formados, pero argumentó que estos eran desviaciones de la enseñanza oficial de la Iglesia,
no su expresión auténtica. Juzgar una doctrina por sus abusos es como juzgar la medicina por los charlatanes, afirmó. Si algunos católicos malentienden la veneración de imágenes, la solución es mejor catequesis, no eliminar una práctica que tiene fundamentos bíblicos y apostólicos sólidos. La fase de preguntas cruzadas intensificó aún más el debate. El pastor Rodríguez cuestionó por qué la Iglesia Católica aparentemente ignoraba pasajes como Deuteronomio 4:15-16, donde Dios advierte que no se hizo visible en ninguna forma y por tanto no debería ser representado. Ese pasaje se refiere específicamente a representar a Dios Padre, que efectivamente no se hizo visible, respondió el padre Toro, pero con la encarnación, Dios se hizo visible en la persona de Jesucristo. Como dice Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Colosenses 1:15 llama a Cristo imagen del Dios invisible. La prohibición de representar a Dios cambió fundamentalmente con la encarnación. Esta respuesta generó un murmullo de apreciación entre teólogos presentes de ambas confesiones. El argumento cristológico del padre Toro conectaba profundamente con la centralidad de la encarnación en la fe cristiana. Por su parte, el padre Toro preguntó al pastor Rodríguez cómo explicaba que incluso las iglesias protestantes, más tradicionalmente iconoclastas, eventualmente habían incorporado cruces, vitrales con escenas bíblicas y otros elementos visuales en sus templos. Existe una diferencia fundamental entre elementos decorativos o pedagógicos y objetos de culto, respondió el pastor, aunque con menos seguridad que en intervenciones anteriores. Una cruz simple como símbolo no es lo mismo que una imagen ante la cual la gente se arrodilla. Pero esa distinción no aparece en ninguna parte de la Biblia, contrarrestó el padre Toro. Es una interpretación posterior, exactamente del tipo que ustedes critican en la tradición católica. A medida que avanzaba el debate, se hacía evidente que muchos de los argumentos tradicionales contra las imágenes católicas estaban siendo seriamente cuestionados. El pastor Rodríguez, un hombre honesto a pesar de sus convicciones firmes, se encontraba en la incómoda posición de tener que reconsiderar algunas de sus posturas más arraigadas. El momento más impactante del debate llegó durante las conclusiones finales. El pastor Rodríguez, tras unos momentos de reflexión visible, adoptó un tono sorprendentemente conciliador. Debo reconocer que algunos de los argumentos presentados hoy por el padre Toro me han dado mucho que pensar, admitió con inesperada humildad. Aunque sigo creyendo que existen riesgos reales de idolatría en ciertas prácticas católicas, reconozco que la posición de la Iglesia sobre las imágenes tiene más fundamento bíblico de lo que anteriormente había considerado. Quizás todos necesitemos estudiar las Escrituras con mayor profundidad y menos prejuicios preconcebidos. Esta admisión causó una conmoción en el auditorio. Nadie esperaba que uno de los líderes evangélicos más firmes en sus posiciones anticatólicas mostrara tal apertura al diálogo y reconsideración. Cuando llegó el turno del padre Toro para su conclusión final, el sacerdote aprovechó el momento para tender puentes en lugar de proclamar victoria. Agradezco profundamente la honestidad intelectual y espiritual del pastor Rodríguez, comenzó. Su testimonio demuestra que cuando nos acercamos a las Escrituras con sincero deseo de verdad, el Espíritu Santo puede guiarnos más allá de nuestras posiciones habituales. Continuó explicando que el verdadero objetivo no era ganar un debate, sino buscar juntos una comprensión más profunda de la fe transmitida por los apóstoles. Católicos y evangélicos compartimos mucho más de lo que nos separa, afirmó con convicción. Creemos en el mismo Dios trinitario, confesamos a Jesucristo como único Salvador, reconocemos la autoridad de las Escrituras. Nuestras diferencias, aunque importantes, son secundarias frente a lo que nos une. Concluyó con una invitación que resonaría mucho más allá del auditorio. Propongo que iniciemos un diálogo permanente, sistemático y sincero entre nuestras comunidades. No para diluir nuestras convicciones, sino para comprendernos mejor, para desafiar nuestros prejuicios mutuos y para buscar juntos la verdad completa que Cristo quiere para su Iglesia. Venezuela necesita un testimonio cristiano unido, no fragmentado por malentendidos históricos y acusaciones infundadas.
El aula magna estalló en un aplauso espontáneo que el moderador, esta vez, no intentó contener. Católicos y evangélicos, sacerdotes y pastores, jóvenes y ancianos, se encontraron aplaudiendo juntos, conmovidos por el espíritu de apertura y búsqueda sincera que había prevalecido sobre el sectarismo. Al concluir el evento, el padre Toro y el pastor Rodríguez se encontraron nuevamente en el centro del escenario. Esta vez, su apretón de manos fue más cálido, más auténtico. Y para sorpresa de todos, el pastor evangélico tomó la iniciativa de abrazar al sacerdote, un gesto poderoso que las cámaras capturaron y que pronto se convertiría en la imagen simbólica de una nueva era en las relaciones entre católicos y evangélicos en Venezuela. Entre bastidores, mientras el padre Toro recogía sus materiales, recibió un mensaje de texto del arzobispo de Caracas. Luis, has hecho historia hoy. No solo defendiste la fe con brillantez, sino que abriste puertas que parecían cerradas para siempre. Deo gratias. El equipo de jóvenes que había trabajado con él en la preparación lo rodeaba, jubilosos y emocionados. Carlos Mendoza, el estudiante de teología, no podía contener su entusiasmo. Padre, fue increíble. Sus argumentos sobre la encarnación como justificación teológica de las imágenes fueron magistrales, y cuando explicó la diferencia entre latría y dulía, citando a San Agustín, la cara del pastor Rodríguez lo decía todo. El padre Toro sonrió, pero su expresión se tornó seria al responder: no se trata de ganar argumentos, Carlos, sino de servir a la verdad, y la verdad nunca es completa si no va acompañada de caridad. Recuérdalo siempre. En los días siguientes, el debate se convirtió en el tema de conversación en toda Venezuela. Los medios de comunicación lo analizaban desde todos los ángulos posibles. Las redes sociales servían con clips y citas de los momentos más impactantes. Las parroquias católicas y las iglesias evangélicas organizaban grupos de estudio para profundizar en los argumentos presentados. Pero el impacto más significativo ocurría a nivel personal, en innumerables hogares y comunidades, donde católicos y evangélicos comenzaban a verse con nuevos ojos, con menos prejuicios y mayor apertura al diálogo. En el barrio 23 de enero, Manuel Gómez, el excatólico convertido al pentecostalismo que había escuchado la transmisión radiofónica del padre Toro, reunió el valor para visitar su antigua parroquia después de 5 años de ausencia. Fue recibido con los brazos abiertos por el párroco, quien lo invitó a participar en un nuevo grupo de estudio bíblico ecuménico inspirado por el debate. No sé si volveré a ser católico, confesó Manuel con sinceridad. Pero ahora entiendo que muchas de las cosas que me dijeron sobre la idolatría católica no eran ciertas. Quiero estudiar más, comprender mejor. En la Universidad Católica Andrés Bello, Carlos Mendoza y otros estudiantes de teología iniciaron un ciclo de conferencias sobre fundamentos bíblicos de la fe católica, inspirados por la metodología del padre Toro. Las aulas se llenaban no solo de católicos, sino también de evangélicos, genuinamente interesados en entender mejor la perspectiva católica. Nunca pensé que la Biblia pudiera defender tan claramente nuestras creencias, comentó una estudiante después de una sesión sobre la intercesión de los santos. Siempre me sentí intimidada cuando me pedían mostrar dónde dice eso en la Biblia, pero ahora tengo las herramientas para responder con confianza. Mientras tanto, en la comunidad evangélica, el impacto del debate era igualmente profundo. El pastor Rodríguez, fiel a su palabra, había iniciado una revisión seria de algunas posturas tradicionales de su denominación. No se trataba de abandonar sus convicciones protestantes fundamentales, sino de purificarlas de prejuicios históricos y malentendidos. He predicado durante años contra la idolatría católica sin haber estudiado realmente lo que la Iglesia Católica enseña oficialmente sobre este tema, confesó a su congregación el domingo siguiente al debate. Esto no significa que ahora estemos de acuerdo en todo, pero sí que debemos ser honestos y justos en nuestras críticas, basándonos en lo que nuestros hermanos católicos realmente creen, no en caricaturas o simplificaciones. Para sorpresa de muchos, anunció la creación de un comité ecuménico en su iglesia, dedicado a fomentar el diálogo y la comprensión mutua con la comunidad católica local.
Seguimos siendo evangélicos comprometidos con la sola Escritura, afirmó, pero reconocemos que podemos aprender mucho de la rica tradición teológica e histórica de la Iglesia Católica. El impacto más visible de este nuevo espíritu de diálogo se manifestó un mes después del debate, cuando ocurrió una tragedia que conmocionó a toda Venezuela. Un devastador deslizamiento de tierra en un barrio pobre de La Guaira dejó cientos de familias sin hogar y docenas de víctimas fatales. En lugar de organizar esfuerzos de ayuda separados, como había sido habitual en el pasado, el padre Luis Toro y el pastor Samuel Rodríguez coordinaron una respuesta conjunta. Católicos y evangélicos trabajaron hombro con hombro, distribuyendo alimentos, medicinas y ropa, construyendo refugios temporales y ofreciendo consuelo espiritual a los afectados. Las imágenes de sacerdotes y pastores rezando juntos por las víctimas, respetando sus diferentes tradiciones pero unidos en su fe en Cristo, conmovieron a la nación entera. Para muchos, el impacto más visible de este nuevo espíritu de diálogo se manifestó un mes después del debate, cuando ocurrió una tragedia que conmocionó a toda Venezuela. Un devastador deslizamiento de tierra en un barrio pobre de La Guaira dejó cientos de familias sin hogar y docenas de víctimas fatales. En lugar de organizar esfuerzos de ayuda separados, como había sido habitual en el pasado, el padre Luis Toro y el pastor Samuel Rodríguez coordinaron una respuesta conjunta. Católicos y evangélicos trabajaron hombro con hombro, distribuyendo alimentos, medicinas y ropa, construyendo refugios temporales y ofreciendo consuelo espiritual a los afectados. Las imágenes de sacerdotes y pastores rezando juntos por las víctimas, respetando sus diferentes tradiciones pero unidos en su fe en Cristo, conmovieron a la nación entera. Para muchos venezolanos, fue la primera vez que veían a líderes de distintas denominaciones cristianas colaborando en lugar de compitiendo. Este es el verdadero cristianismo, comentó una sobreviviente del desastre mientras recibía atención en un centro de ayuda conjunto. No importa si eres católico o evangélico cuando has perdido todo. Lo que importa es sentir el amor de Dios a través de manos concretas que te ayudan. El padre Toro, en medio de la frenética actividad de ayuda, encontró un momento para reflexionar sobre cómo un debate teológico había desencadenado consecuencias tan tangibles y positivas. Cuando defendemos la verdad con caridad, el Espíritu Santo multiplica los frutos más allá de lo que podemos imaginar, le comentó a Martín Guevara, el joven seminarista que lo acompañaba. Lo que comenzó como una discusión sobre imágenes religiosas ha terminado transformando la manera en que católicos y evangélicos nos relacionamos en Venezuela. La colaboración iniciada en La Guaira no terminó con la emergencia. El padre Toro y el pastor Rodríguez decidieron institucionalizar esta nueva relación creando la Alianza Cristiana Venezolana, una plataforma permanente para la cooperación en acción social, el diálogo teológico y la defensa conjunta de valores cristianos en la sociedad. Su primera iniciativa conjunta fue un programa nacional de formación bíblica, donde teólogos católicos y evangélicos enseñaban lado a lado, exponiendo sus interpretaciones respectivas en un ambiente de respeto mutuo. No se trataba de diluir las diferencias doctrinales, sino de comprenderlas en su contexto histórico y teológico, reconociendo la sinceridad y el fundamento bíblico de ambas tradiciones. No podemos resolver en una generación divisiones que llevan 5 siglos, explicaba el padre Toro en la inauguración del programa, pero podemos comenzar a sanar heridas, a desmantelar prejuicios y a construir puentes de comprensión que permitan un testimonio cristiano más unido y creíble. El pastor Rodríguez, por su parte, sorprendió a muchos de sus seguidores más conservadores cuando anunció que había comenzado a estudiar seriamente la historia de la Iglesia primitiva y los escritos de los padres de la Iglesia, un campo tradicionalmente descuidado en la formación evangélica. He descubierto tesoros de sabiduría y devoción en autores como San Agustín, San Juan Crisóstomo o San Atanasio, confesó en uno de sus sermones. Estos hombres vivieron mucho antes de las divisiones entre católicos y protestantes. Son parte de nuestra herencia cristiana común, y podemos aprender mucho de ellos sin comprometer nuestras convicciones fundamentales. Este nuevo enfoque no estaba exento de resistencias.
En ambos lados del espectro confesional, voces críticas se alzaban contra lo que consideraban una traición a la pureza doctrinal. El padre Toro recibió cartas de católicos tradicionalistas acusándolo de protestantizar la fe. El pastor Rodríguez enfrentó la deserción de algunos miembros de su congregación que veían en su apertura al diálogo una peligrosa concesión al romanismo. Sin embargo, para la mayoría de los venezolanos comunes, católicos y evangélicos por igual, este nuevo espíritu de respeto mutuo y colaboración resultaba refrescante y esperanzador. En un país marcado por profundas divisiones políticas y sociales, el ejemplo de líderes religiosos capaces de dialogar, a pesar de sus diferencias, ofrecía un modelo inspirador. 6 meses después del histórico debate, el padre Luis Toro recibió una invitación inesperada. El pastor Samuel Rodríguez lo invitaba a dar una charla en su iglesia sobre la historia de la iglesia primitiva y el desarrollo de la liturgia cristiana. Era la primera vez que un sacerdote católico sería invitado oficialmente a hablar en uno de los templos evangélicos más importantes de Caracas. ¿Está seguro de esto, pastor?, preguntó el padre Toro cuando recibió la invitación. Algunos de sus feligreses podrían no estar preparados para algo así. Estoy seguro de que habrá resistencia, respondió Rodríguez con sinceridad. Pero también estoy seguro de que es lo correcto. Durante demasiado tiempo hemos vivido en burbujas eclesiásticas, escuchando solo a quienes piensan exactamente como nosotros. Es tiempo de ampliar nuestros horizontes. La noche de la charla, el templo evangélico, la voz de la verdad, estaba completamente lleno. Junto a los miembros habituales de la congregación, se veían numerosos visitantes, incluyendo sacerdotes, religiosas y laicos católicos que habían acudido por curiosidad o apoyo. El padre Toro, vestido con su sotana negra y alzacuello blanco, subió al púlpito tradicionalmente reservado para pastores evangélicos. La imagen era tan inusual que muchos de los presentes no pudieron evitar una expresión de sorpresa. Sin embargo, cuando comenzó a hablar, su conocimiento profundo de la historia cristiana, su evidente amor por Cristo y las Escrituras, y su capacidad para comunicar conceptos complejos con sencillez, comenzaron a romper barreras. Durante casi 2 horas, el sacerdote desarrolló una fascinante exposición sobre cómo los primeros cristianos adoraban, cómo surgieron las primeras liturgias y cómo prácticas que muchos evangélicos consideraban invenciones católicas tardías estaban en realidad atestiguadas en documentos cristianos antiquísimos, algunos de ellos del siglo I y II. La Eucaristía como presencia real de Cristo, el bautismo de infantes, la veneración de los mártires, la estructura jerárquica con obispos, presbíteros y diáconos, todas estas prácticas están documentadas mucho antes de Constantino, mucho antes de cualquier supuesta corrupción del cristianismo por influencias imperiales o paganas, explicó con claridad y sin polémica. No pretendía convertir a nadie al catolicismo, sino simplemente presentar evidencias históricas que muchos evangélicos nunca habían considerado. Su enfoque era académico, pero también profundamente espiritual, mostrando cómo cada desarrollo litúrgico e institucional respondía a necesidades concretas de la comunidad cristiana y se fundamentaba en una comprensión profunda de las Escrituras. Al finalizar su presentación, se abrió un espacio para preguntas. Un hombre mayor, visiblemente conmovido, tomó el micrófono. «Padre, he sido evangélico toda mi vida. Durante 40 años he creído que la Iglesia Católica había corrompido el cristianismo original. Lo que usted ha presentado esta noche me ha sacudido profundamente. ¿Cómo podemos, como evangélicos, reconciliar estas evidencias históricas con nuestra narrativa tradicional sobre la Reforma?» La pregunta reflejaba el dilema que muchos evangélicos sinceros comenzaban a enfrentar al estudiar más seriamente la historia cristiana. «No pretendo tener todas las respuestas», respondió el padre Toro con humildad. «La historia de la Iglesia es compleja, con luces y sombras en todas las tradiciones. La Reforma protestante respondió a abusos reales que existían en la Iglesia católica del siglo XVI y aportó énfasis importantes como la centralidad de las Escrituras y el sacerdocio de todos los creyentes. Pero quizás es tiempo de que tanto católicos como protestantes
Revisemos nuestras narrativas históricas simplificadas y reconozcamos que la realidad es más matizada de lo que nuestras apologéticas tradicionales sugerían. La respuesta, honesta y equilibrada, generó un respetuoso silencio reflexivo. El pastor Rodríguez, que había estado observando desde un lateral del templo, sintió una mezcla de emociones: inquietud ante las implicaciones de reconsiderar narrativas fundacionales de su tradición, pero también un sentido de liberación al permitir que la verdad histórica desafiara simplificaciones y prejuicios heredados. Esta charla en un templo evangélico fue solo el principio. En las semanas siguientes, el padre Toro y el pastor Rodríguez organizaron una serie de encuentros recíprocos. Pastores evangélicos fueron invitados a hablar en parroquias católicas sobre temas como la importancia de la predicación bíblica o el sacerdocio de todos los creyentes, aspectos en los que la tradición protestante tenía mucho que aportar. El ejemplo de Caracas comenzó a replicarse en otras ciudades venezolanas. En Maracaibo, donde había comenzado la controversia que desencadenó todo el proceso, un grupo de sacerdotes y pastores organizó una celebración ecuménica de Navidad que atrajo a miles de cristianos de ambas confesiones. En Valencia, católicos y evangélicos unieron fuerzas para crear un centro de atención a adictos y personas sin hogar. En Mérida, profesores de seminarios católicos y evangélicos comenzaron a intercambiar visitas y a organizar simposios teológicos conjuntos. El impacto de esta nueva relación trascendió incluso las fronteras de Venezuela. Líderes religiosos de Colombia, Ecuador, Perú y otros países latinoamericanos comenzaron a interesarse por el modelo venezolano de diálogo ecuménico. El debate entre el padre Toro y el pastor Rodríguez, traducido a varios idiomas, se convirtió en material de estudio en seminarios y facultades de teología de toda la región. Un año después del histórico debate, el padre Luis Toro recibió una noticia sorprendente. El Papa lo había nombrado consultor del Pontificio Consejo para la promoción de la unidad de los cristianos, reconociendo su extraordinaria contribución al diálogo ecuménico. Este nombramiento significaba que, además de sus responsabilidades en Venezuela, ahora tendría la oportunidad de compartir su experiencia y visión a nivel global. «No sé si merezco este honor», comentó el padre Toro con su habitual humildad cuando recibió la noticia. «Solo he intentado ser fiel a la verdad y al mandato de Cristo de que todos sus seguidores sean uno, como Él y el Padre son uno». El reconocimiento vaticano fue seguido por otro gesto significativo. El pastor Samuel Rodríguez fue elegido presidente de la Alianza Evangélica de Venezuela, la principal organización que agrupaba a las diferentes denominaciones protestantes del país. Era la primera vez que un pastor conocido por su apertura al diálogo con los católicos ocupaba esta posición tradicionalmente asociada con posturas más exclusivistas. «Los tiempos están cambiando», declaró Rodríguez en su discurso de aceptación. «Sin comprometer nuestras convicciones evangélicas fundamentales, debemos reconocer que en un mundo cada vez más secularizado y hostil a los valores cristianos, católicos y evangélicos tenemos más motivos para colaborar que para competir». El punto culminante de esta evolución llegó cuando, en un gesto sin precedentes, el arzobispo de Caracas y el presidente de la Alianza Evangélica firmaron un pacto de respeto y colaboración en una ceremonia pública que contó con la presencia del padre Toro y el pastor Rodríguez como arquitectos principales del acuerdo. El documento, aunque no pretendía resolver diferencias doctrinales, establecía compromisos concretos: no más campañas proselitistas agresivas contra la otra confesión, reconocimiento mutuo del bautismo válidamente administrado, colaboración en proyectos sociales y defensa conjunta de valores cristianos en la esfera pública, entre otros. «Este no es el final del camino, sino apenas el comienzo», afirmó el padre Toro durante la ceremonia. «Queda mucho por recorrer para sanar siglos de división, pero hoy damos un paso importante hacia la unidad por la que Cristo oró». En su parroquia de la Florida, el padre Toro continuó con su labor pastoral cotidiana. Seguía celebrando la Eucaristía con la misma devoción, atendiendo confesiones, visitando enfermos, formando catequistas, pero algo había cambiado en él y en su comunidad. Había una nueva apertura.
una nueva comprensión de que la defensa de la fe católica no implicaba despreciar a los hermanos separados, sino buscar juntos una comprensión más profunda de la verdad revelada por Cristo. Una tarde, mientras preparaba su homilía dominical, recibió una visita inesperada. Era Manuel Gómez, el excatólico convertido al pentecostalismo que había comenzado a reconsiderar su posición después de escuchar la transmisión radiofónica. Venía acompañado de su esposa y sus 3 hijos adolescentes. «Padre», dijo con voz emocionada, «después de mucha oración y estudio, mi familia y yo hemos decidido regresar a la Iglesia Católica. No es una decisión tomada a la ligera. Hemos aprendido mucho durante nuestros años en la Iglesia evangélica, especialmente sobre la importancia de la Biblia y la relación personal con Cristo. Pero ahora entendemos que esos valores no son incompatibles con la fe católica, sino que encuentran su expresión más plena en la Iglesia fundada por Cristo mismo». El padre Toro los abrazó con lágrimas en los ojos. No era la primera familia que regresaba a la Iglesia después del debate y la subsecuente oleada de clarificación apologética, pero cada retorno le conmovía profundamente, recordándole la responsabilidad sagrada de preservar y transmitir la fe íntegra. «Bienvenidos a casa», les dijo con sincera emoción, «y gracias por el testimonio de su búsqueda honesta de la verdad». No todo eran retornos, por supuesto. El diálogo ecuménico genuino no buscaba simplemente convertir a miembros de la otra confesión, sino fomentar un respeto mutuo basado en la comprensión correcta de las respectivas posiciones. Muchos evangélicos, después de estudiar más profundamente la posición católica sobre las imágenes y otros temas controvertidos, seguían prefiriendo su tradición protestante, pero ahora desde una posición informada y respetuosa, no desde prejuicios o caricaturas, y eso también era un logro significativo. Como el mismo padre Toro había expresado en numerosas ocasiones, el primer paso hacia cualquier eventual unidad futura era desmantelar siglos de malentendidos y acusaciones infundadas, permitiendo que cada tradición cristiana fuera juzgada por lo que realmente enseñaba, no por lo que sus críticos le atribuían. 2 años después del debate histórico, mientras Venezuela seguía experimentando los frutos de este nuevo espíritu ecuménico, el padre Luis Toro fue invitado a dar una conferencia en la Universidad de Salamanca, España, sobre el diálogo católico-evangélico en América Latina, desafíos y oportunidades. Era un reconocimiento internacional a su labor pionera. Ante un auditorio lleno de teólogos, líderes religiosos y estudiantes, el sacerdote venezolano compartió las lecciones aprendidas durante este extraordinario proceso. El primer requisito para un diálogo auténtico es el conocimiento preciso de la posición del otro, explicó. Durante siglos, católicos y protestantes hemos estado refutando caricaturas, no posiciones reales. Cuando finalmente escuchamos con atención lo que el otro realmente cree y por qué lo cree, descubrimos que muchas de nuestras divisiones se basan en malentendidos más que en diferencias irreconciliables. El segundo requisito, continuó, es la honestidad intelectual y espiritual para reconocer los puntos fuertes en la posición del otro y las debilidades en la propia. Ninguna tradición cristiana tiene el monopolio de la verdad o de la virtud. Cada una puede aprender de las demás, incluso manteniendo sus convicciones fundamentales. Y el tercer requisito, quizás el más importante, es recordar constantemente que el ecumenismo no es un fin en sí mismo, sino un medio para un testimonio cristiano más creíble y efectivo en un mundo que desesperadamente necesita a Cristo. No buscamos la unidad por motivos sentimentales o pragmáticos, sino por fidelidad a la voluntad de Cristo de que todos sus seguidores sean uno. Concluyó su conferencia con una reflexión personal que conmovió profundamente al auditorio. Comencé este camino como un apologista combativo, principalmente preocupado por defender la fe católica contra ataques y malentendidos. Ese sigue siendo un aspecto importante de mi ministerio, pero Dios me ha llevado a comprender que la mejor defensa de la fe no es simplemente ganar argumentos, sino vivir y comunicar el Evangelio de manera que atraiga a otros hacia Cristo. En ese proceso, he descubierto que muchos de nuestros hermanos evangélicos
A pesar de lo que considero errores teológicos significativos, aman sinceramente a Cristo y se esfuerzan por seguirlo según su entendimiento de las Escrituras. ¿No es eso, en esencia, lo que todos los cristianos estamos llamados a hacer? ¿No es posible, entonces, caminar juntos en lo que nos une mientras dialogamos con respeto sobre lo que nos separa? Las palabras del Padre Toro resonaron en el antiguo auditorio salmantino como un eco de esperanza para una iglesia que, después de siglos de divisiones dolorosas, comenzaba a redescubrir su unidad esencial en Cristo. Mientras tanto, en Venezuela, los frutos del histórico debate sobre la idolatría continuaban multiplicándose. La imagen de un sacerdote católico y un pastor evangélico abrazándose en el escenario del aula magna se había convertido en un símbolo poderoso de reconciliación y respeto mutuo, no solo entre confesiones religiosas, sino en una sociedad profundamente polarizada por divisiones políticas y sociales. El testimonio de estos líderes religiosos, capaces de dialogar con respeto sobre sus diferencias sin renunciar a sus convicciones, ofrecía un modelo alternativo en un país donde el diálogo político se había vuelto casi imposible. Quizás los políticos deberían aprender de los religiosos, comentó un analista en un programa de televisión nacional. Si un católico y un evangélico pueden superar 5 siglos de desconfianza para trabajar juntos por el bien común, ¿por qué no pueden hacerlo nuestros líderes políticos? La nueva relación entre católicos y evangélicos no resolvía todos los problemas de Venezuela, por supuesto. Las crisis económica, política y social seguían siendo profundas y complejas. Pero en medio de tanta oscuridad, esta luz de unidad y colaboración cristiana ofrecía esperanza y un testimonio poderoso de que el cambio era posible cuando la búsqueda sincera de la verdad se unía al respeto genuino por el otro. Para el padre Luis Toro, mientras regresaba a su amada Venezuela después de su conferencia en España, todo se resumía en una simple pero profunda convicción. La verdad y el amor no son opciones excluyentes, sino complementarias. Como había descubierto en su propio camino espiritual e intelectual, la defensa más efectiva de la verdad no se realizaba desde la arrogancia o la confrontación, sino desde el respeto y la caridad. Veritas in caritate, murmuró para sí mismo mientras el avión comenzaba su descenso hacia Caracas. La verdad en la caridad, ese es el camino. Y así, lo que había comenzado como una controversia sobre imágenes religiosas e idolatría se había transformado en un movimiento de renovación espiritual y eclesial que trascendía fronteras denominacionales y geográficas. Una prueba viviente de que, incluso en los tiempos más difíciles, Dios continuaba escribiendo su historia de salvación a través de instrumentos imperfectos, pero dispuestos a seguir su guía. El sol se ponía sobre Caracas cuando el padre Luis Toro regresó a su parroquia. Mañana habría una nueva Eucaristía que celebrar, nuevas confesiones que escuchar, nuevos desafíos que enfrentar, y lo haría como siempre, fundamentado en la verdad revelada por Cristo y preservada por la Iglesia, pero con un corazón abierto a todos los que, desde diferentes tradiciones, buscaban sinceramente el rostro del mismo Señor. Al final, pensó mientras contemplaba el crucifijo en su despacho, esa es la única imagen que realmente importa. Cristo crucificado por amor a todos nosotros, católicos y evangélicos, unidos al menos en eso, en la centralidad salvífica de la cruz, y quizás con el tiempo y la gracia divina, unidos en mucho más.